El desempeño de Italia durante la Segunda Guerra Mundial ha sido víctima de incontables burlas desde el momento en el que terminó el conflicto hasta nuestros días, todo como producto de un fracaso estrepitoso para una autodenominada potencia militar, trayendo resultados adversos por múltiples y variadas razones. Un mando pobre, terribles decisiones políticas y militares, así como una meta francamente imposible de alcanzar dadas las limitaciones del país mediterráneo en aquel momento. Pero pocas veces nos hemos preguntado cuáles han sido los motivos que causaron el fallo de todas estas acciones. Y en este mismo material abordaremos las que considero yo como las 5 claves tras el fracaso italiano durante la Segunda Guerra Mundial, de las cuales poco se habla y que francamente son en extremo importantes para tener una comprensión más amplia del pobre desempeño de las tropas del Duce. Así que, como en cada ocasión, los acompaña su anfitrión de Auslanda y sin mayor dilación, ¡comencemos! El problema más inmediato que se dejó ver en las fuerzas del Duce era la falta de una cadena de suministro sólida, que sin importar si se trataba de África o el frente oriental, siempre trajo problemas a los soldados italianos allá donde eran enviados. Como excelente ejemplo, tenemos a la fallida anexión de Grecia de 1940, donde el mando italiano apenas logró disponer de 87,000 tropas para avanzar dentro del montañoso territorio griego, que estaba defendido por un número similar de soldados al inicio de esta campaña. Y si bien no eran todas las tropas italianas que se podían disponer en ese momento, la movilización de los mismos estaba limitada a través de 2 factores muy importantes. En primera, los escasos puertos de Albania con la capacidad de recibir a los grandes navíos italianos, y en segunda, los medios para transportar los pocos suministros que llegaban al frente de batalla. Para 1940, el Fiat 626, que tan utilizado fue por las tropas del eje en el norte de África, apenas llevaba un año en producción, y los números disponibles del camión más avanzado que tenía Italia en ese momento eran considerablemente bajos, teniendo que depender de camiones más viejos para tareas de transporte y logística, tal como fue el caso del Fiat 621, un vehículo con un diseño de finales de los años 20, que si bien había estado 10 años en producción y sin duda demostró ser una buena mula de trabajo, el ejército italiano no contaba con más de 30,000 unidades de este aparato en concreto, teniendo que depender de carretas y caballos de una forma aún más notoria que la de sus aliados los alemanes ya hacían. Mientras que los alemanes fueron capaces de producir más de 80,000 Opel Blitz, los italianos apenas lograron disponer de unos 10,000 Fiat 626 a lo largo de toda la guerra. El hecho de contar con escasos vehículos de suministros no es de sorprender debido a que el ejército italiano se preparó mayormente durante el periodo entre guerras para un conflicto defensivo, siendo dependientes de las líneas ferroviarias italianas, por lo que si bien desplazar el armamento, las municiones y los suministros en general a los puertos y fronteras de la potencia mediterránea no representaba en sí un problema, se volvía un auténtico dolor de cabeza intentar hacer lo mismo en el extranjero, especialmente cuando había que cruzar el Mediterráneo, siendo este probablemente el punto más importante a la hora de explicar el fracaso de Italia en Grecia, pues no fueron capaces de hacerse con una superioridad numérica para antes de iniciar la ofensiva, pues poco podía enviarse a Albania, y encima de lo poco que llegaba, era difícil transportarlo al frente, especialmente con una montañosa orografía, dando como resultado divisiones italianas que no solamente escaseaban de municiones o combustible, sino que directamente llegaban al punto de no tener comida para sus hombres. Y por triste que suene, esto era más común de lo que se podría pensar, sucediéndoles casos similares en el norte de África y también en el frente oriental. Además de una falta para transportar tropas y equipos, el propio armamento italiano, especialmente la artillería, era un dolor de cabeza logístico gracias a la enorme variedad de equipamiento que tenían, todo debido a la utilización de cañones de diferentes calibres provenientes de diferentes eras, usando tanto los desarrollos más recientes como armamento de la Primera Guerra Mundial e incluso de años antes de este conflicto, significando que a pesar de contar en el papel con varios cañones de un solo calibre por división, la mayoría de los mismos requerían de diferentes municiones, es decir, más problemas para almacenar y finalmente movilizar.
Como segundo punto, tenemos la falta de motivación, que contrario a lo que un montón de gente que poco o nada sabe del conflicto afirma, no, los italianos no eran cobardes que huían del campo de batalla, al igual que ningún otro ejército que luchó en este conflicto lo fue, sino que simplemente el soldado italiano medio, que encima solía ser reclutado a la fuerza, no tenía verdaderos motivos para sentir que este conflicto debía ser luchado por ellos. Durante la Primera Guerra Mundial, los italianos lucharon férreamente contra los alemanes y los austrohúngaros en el norte de su nación, en un frente que les costó millones de bajas y que provocó un evidente roce entre italianos y alemanes durante el periodo entre guerras. Los italianos consideraban mayormente a estos hombres como rivales, no como aliados, además de que en el mencionado conflicto sus aliados habían sido precisamente a quienes en la guerra posterior debían de atacar, es decir, franceses, quienes dispusieron de 2 divisiones que lucharon codo a codo con los italianos, así como fue el caso de 3 divisiones británicas, e incluso un regimiento estadounidense de 1,200 hombres, volviéndose todos enemigos políticos durante los siguientes 20 años, pero no necesariamente de la población italiana. Además de este importante factor, también hay que entender que el interés expansionista del duce no era compartido por la mayoría de su población, quienes venían de una guerra especialmente destructiva como lo fue la Primera Guerra Mundial, donde cerca de 2 millones de italianos fallecieron en el frente de batalla. Las memorias de Caporetto, Isonzo y de otras tantas duras batallas en las que participaron los italianos seguían frescas, teniendo una clara intención de no repetirlas, por lo que no había un motivante claro por parte de la población general más allá de la gloria o la paga que pudiera ofrecer el ejército italiano en aquel momento. Y luego de las victorias iniciales del duce en Albania y Etiopía, pocas eran las glorias que el ejército italiano sería capaz de ofrecer. La escueta capacidad industrial italiana tiene sus raíces desde la creación misma de esta nación, concentrándose la poca industria principalmente en el que fue el reino de Sardinia, dejando el principal desarrollo del país en algunas ciudades norteñas como Turín y Milán, lo cual se mantuvo no solo durante la Primera Guerra Mundial, sino incluso después de la llegada de Mussolini al poder. En líneas generales, nunca hubo un interés demasiado grande por parte de ningún mandatario italiano por industrializar completamente al país, lo cual incluso se mantiene de cierta manera a día de hoy. El sur de Italia se mantuvo en ese entonces con un bajo nivel de educación, lo cual conlleva un bajo potencial industrial mismo, que se fue reflejando conforme el paso de los años y que nuevamente no recibió apoyo por parte de ninguna política para mejorar esta particular situación. La cereza en el pastel es que si bien el norte estaba industrializado, no era una industria que pudiera rivalizar con ninguno de sus vecinos del norte. Tenía el mismo problema que los alemanes con la falta de estandarización en las fábricas, siendo dependientes de obreros especializados y que a su vez tampoco estaban listos para ser empleados en producciones en serie masivas. Y por si esto no era suficiente de por sí, las pocas fábricas italianas tenían una enorme falta de materias primas. Durante los años 30, y a pesar de que Italia tiene yacimientos de metales y carbón, la mayoría de las minas estaban cerradas en este territorio, por lo que se mantenían de la importación de estas materias primas que llegaban desde países como el Reino Unido, por lo que ya se pueden imaginar que esta situación solo empeoró en el momento en el que Italia se envolvió en el conflicto. Como resultado de toda esta situación, las pocas compañías que dotaban de equipamiento al ejército fueron sobreprotegidas al punto que acabaron con cualquier posibilidad de nuevos competidores en el mercado armamentístico italiano, lo cual nos lleva al siguiente punto. Para sorpresa de nadie, una escasa capacidad industrial conlleva un bajo número de firmas presentes en el mercado, lo cual impactó directamente al desarrollo armamentístico italiano, y el que considero que es el mejor ejemplo de esto es el duopolio que logró Ansaldo y Fiat en el desarrollo de blindados.
Desde el periodo de entreguerras hasta 1943, los blindados desarrollados en Italia estuvieron a cargo de este par de compañías, quienes además de contar con el favoritismo del ejército, impidieron a su vez la llegada de cualquier firma extranjera que se dedicara al desarrollo de blindados, tal como fue el caso de Škoda, quienes con tal de evitar la llegada de los checos al territorio italiano, comenzaron el desarrollo de un blindado que superara al prototipo que la empresa checa estaba presentando al gobierno de Mussolini. El resultado fue el Célere Sahariano, una copia del Crusader británico que ni siquiera logró entrar en producción. Además de los blindados, la escasa innovación se vio en otras áreas como la aviación, donde los italianos continuaron impulsando el desarrollo de cazas biplanos, como lo fueron los R-32, que irónicamente y tras su buen desempeño en la Guerra Civil Española, se decidió que para los próximos 10 años mantendrían su superioridad aérea, cosa que no solamente no fue así, sino que retrasó el desarrollo de los cazas italianos, y cuando se estaba poniendo en ritmo con la aparición de aeronaves como los Macchi MC-202 Folgore, simplemente ya era demasiado tarde. ¿Qué pasa cuando todos los factores anteriormente descritos son ignorados y se decide participar en una guerra externa que poco o nada beneficia a Italia? Que obtienes un factor tan importante como lo es ignorado a la hora de explicar un desempeño mediocre en el último conflicto a nivel mundial. La participación italiana durante la Guerra Civil Española fue considerablemente impresionante dadas las limitaciones previamente descritas. Haciendo una recapitulación rápida de lo que ya vimos a detalle en el canal, Italia contribuyó a las fuerzas franquistas con un total de 1.900 piezas de artillería, 3.500 ametralladoras, 5.200 subfusiles, 240.000 fusiles, 175 blindados de diversos tipos, 7.600 vehículos de motor, 500.000 uniformes, 7.600.000 proyectiles de artillería, 763 aeronaves de diversos tipos, 1.400 motores de aviación, 4 destructores, 2 submarinos, 4 torpederos y otros tantos materiales, vehículos y equipamiento hechos en Italia, los cuales se quedaron en España luego de finalizar el conflicto, además de que hubo más de 78.000 soldados italianos que llegaron a luchar codo a codo con los franquistas, de los cuales hubo hasta 50.000 desplegados de manera simultánea, siendo una ayuda fundamental para el esfuerzo de guerra, pero que mermaron notoriamente las capacidades del ejército italiano, mandando todo este equipamiento sin la posibilidad de recuperarlo a largo plazo por contar con una pobre industria militar. Y si bien Italia retrasó todo lo que pudo su entrada al conflicto, simplemente no lograron recuperarse al 100% del desgaste que experimentaron en la Guerra Civil Española. Además de estos factores, existen otras razones de peso que causaron el declive del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Una economía incompetente, una visión irreal por parte de su líder, un plan de producción armamentístico que tomaría años completar y una cadena de mando deficiente. Sin embargo, los factores previamente mencionados requieren más visibilidad en mi opinión, pues más de las veces se suele culpar directa o indirectamente al soldado italiano del fracaso de su ejército, cuando realmente es sorprendente lo que llegaron a realizar tomando en cuenta las muchas limitaciones que tenían. Y encima de todo esto, tenían que soportar las ambiciones megalómanas de un líder completamente ciego ante las capacidades reales de sus fuerzas. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Antes de irme, quiero agradecer a mis donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto, traerles más y mejor contenido. Como en cada ocasión, los acompañó su anfitrión de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.